Bienvenidos a todos, todas y todes a este segundo encuentro del ciclo de charlas Parque Arqueológico Longasta, Legado e Identidad de los Llanos. En este segundo encuentro se va a trabajar sobre la temática de arqueología e historia, dictado por el doctor Sebastián Pastor, la magíster Gabriela Giordanengo y el licenciado Ezequiel Gilardengui. Esta actividad ha sido declarada de interés académico mediante resolución del Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Nacional de La Rioja, número 83/2020, declarado de interés deliberativo de la Municipalidad del Departamento General Ángel Vicente Peñalosa, resolución número 12/2020. Recordamos que en el campus virtual de la universidad se está utilizando como repositorio de materiales para hacer más rica la experiencia de este ciclo. En este contexto de este ciclo de charlas y como universidad pública, inclusiva, comprometida y transformadora, no podemos quedar ajenos a los hechos que suceden en nuestro país con los pueblos originarios. Por ello, como Delegación Académica TAMA, adherimos al comunicado de la Comisión de Pueblos Originarios y la Comisión de Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Rioja, donde repudiamos enérgicamente el abuso policial y los actos discriminatorios hacia los hermanos y hermanas del pueblo Cuom de la provincia de Chaco. No se puede ser indiferente a estas injusticias y eternizar el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas e invisibilizando sus reclamos. Vamos a pedir que quienes tengan problemas de conexión, sugerencias y o preguntas, lo hagan en el chat de la plataforma para de esta forma solamente tener los micrófonos abiertos de los disertantes. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por su presencia, por su participación. Este es el segundo encuentro de una primera instancia que salió un poco accidentada con la plataforma Jitsi. Creemos que esta vez con Google Meet va a andar mejor y vamos a poder explayarnos en desarrollar algunas de las ideas y presentaciones que están programadas. Vamos a intentar que esta instancia, el comienzo de presentación, no se nos haga quizás demasiado extensa, de manera tal de dejar disponible un buen bloque de tiempo para una dinámica de conversatorio, ¿verdad? Donde podamos intercambiar inquietudes, preguntas, respuestas y perspectivas, en definitiva. En la reunión anterior destinamos un momento para hacer referencia a un proyecto cuyo perfil es de desarrollo interdisciplinario. Participamos integrando un equipo en el que diferentes personas participan con variados perfiles profesionales en la arqueología, la historia, la museología, la pedagogía, y en una continua y afortunadamente creciente vinculación con vecinos, con actores locales de Los Llanos y particularmente del Departamento General Ángel Vicente Peñalosa, con quienes se avanza paso a paso, gradualmente, en un plan de trabajo pensado en el mediano y también en el largo plazo. Aprovechar también, antes de dar paso a dos de los compañeros que integran este grupo, Gabriela Giordanengo, desde un rol en la pedagogía, Ezequiel Gilardengui, quien es arqueólogo. Antes de darles paso a sus presentaciones, una instancia de necesario reconocimiento a organismos del orden nacional,
en cuyo marco institucional y con cuyo apoyo a nivel de financiamiento podemos ir desarrollando estas actividades. En primer lugar, al CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y también el COFECIT, ambos organismos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, por su apoyo financiero, a organismos del nivel provincial, como la Secretaría de Culturas y la Secretaría de Ciencia y Técnica, quienes han acompañado cada etapa del proyecto y aún desde antes de su comienzo formal, a lo largo de los ya varios años que realizamos investigaciones en la zona. A las autoridades del Departamento General Ángel Vicente Peñalosa, en la figura de su intendente, Ricardo Romero, su viceintendenta Nancy Quintero, y muy especialmente el diputado José Albarracín, que de alguna manera nos convocó, confluimos en la idea de desarrollar en esta propuesta, y quien se ha puesto al hombro la muy difícil tarea, ¿verdad?, de poder ir desarrollándola en términos de los variados y diversos actores, instituciones y coyunturas, ¿no?, que nos ha tocado atravesar, y para no irnos muy lejos, esta misma actual y presente de la pandemia, frente a la cual, debemos ir ajustando los esquemas de trabajo. Le doy paso con esta imagen, con esta filmina, podríamos decir, a Gabriela, que va a tratar el primer bloque. Bueno, la intención de este momento es compartir con ustedes la propuesta que está en marcha, contarles los puntos centrales e ir mostrando algunas imágenes que permitan ilustrar un trabajo de 4 años, como decía Sebastián recién, de un equipo interdisciplinario que tenemos la oportunidad de compartir en la zona de los Llanos el desarrollo de un proyecto comunitario. Eso es para nosotros un enorme desafío, pero también una enorme alegría poder aportar y aprender a la vez en este proceso. Vamos a llamarle PAO al Parque Arqueológico Longasta. La propuesta, la anterior, por favor, Iván. Quería marcar como 3 de los puntos fundamentales que tiene la propuesta del Parque Arqueológico, porque esto va a estructurar todos los ejemplos que voy a mostrar con imágenes. En primer lugar, nos organizamos en pensar el diseño de un plan de gestión patrimonial. Cuando digo gestión patrimonial, hablo tanto de patrimonio natural como cultural, del patrimonio, lo que se reconoce como patrimonio material e inmaterial. Y decimos el diseño de un plan de gestión de base comunitaria. Esto es casi un punto central en la propuesta, ya que nadie puede venir de otro lado a decir que es patrimonio para quienes vivimos en determinado lugar. En el caso nuestro, que vivimos en Córdoba y que reconocemos determinados valores en el paisaje del lugar donde vivimos y también sus raíces históricas, podemos definir qué es para nosotros eso valioso, esos valores. Entonces, la propuesta para un territorio en el que no habitamos, pero que sí respetamos y admiramos mucho, es aportar desde un conocimiento arqueológico, etnográfico, histórico, algunas líneas para pensar un plan de diseño de gestión patrimonial junto a las personas que habitan el territorio de los Llanos. Entonces, la propuesta tiene como si fuera 3 puntos fundamentales. Uno es esto, trabajar juntos en el diseño de un plan de gestión patrimonial integral. Otro es la creación de circuitos de caminatas o circuitos de turismo cultural, de ecoturismo, gestionados por guías locales, por personas de las comunidades, y la construcción de un centro de interpretación, lo que vendría a ser en términos capaz que más sencillo decir un museo, pero no queremos cargar
en la idea de un museo como un museo tradicional, sino pensarlo como un centro de producción de conocimientos y de interpretación del entorno natural y cultural de los lugares. Ahora sí, la siguiente, por favor. Podríamos decir que estas palabras que vemos aquí resumen de alguna manera el modo en que pensamos o desde el cual de manera interdisciplinaria abordamos el trabajo. Cuando decimos arqueología, museología o educación, en realidad no lo decimos desde un lugar cerrado o estático. Todos los profesionales y todas las personas, a partir de nuestro trabajo, tomamos decisiones, un desde dónde. Desde dónde entendemos la arqueología con un sentido social. Por eso decimos arqueología pública. El reconocimiento de los lugares tiene que ver con las personas que habitan los lugares, que los conocen, podremos decir vaquianos, conocedores, mucho más que alguien que va desde afuera. Cuando hablamos de museo, hay muchas formas de entender el museo. Para nosotros el museo tiene que ser el espacio de interpretación del patrimonio, tiene que ser un espacio comunitario, un espacio donde se desarrollen ideas que tienen fuerte raigambre en el lugar. Y ya cuando pasemos un poquito más adelante, voy a explicar desde dónde entendemos la educación y también por qué hablamos de activación patrimonial. Tiene que ver con cuestiones de trabajo a través de programas públicos destinados a distintos grupos de personas con distintos intereses, capacidades. Bueno, para irme más rapidito hacia las concreciones logradas en este tiempo. Para nosotros es fundamental comenzar con capacitaciones y asesoramientos. Y cuando digo esto, también lo estoy pensando, que sea ese un espacio de encuentro, un espacio donde puedan asesorarnos quienes viven en los territorios y podamos asesorar nosotros desde los conocimientos, desde las miradas que tenemos. Las capacitaciones que hemos desarrollado hasta ahora, tanto para docentes de distintos niveles del sistema educativo, de distintos departamentos de los llanos, han sido en el año 2017 y 2018, siempre generados y posibilitados por la sede de UNLAR en Tama. También hemos hecho capacitaciones a estudiantes de turismo, con quienes hemos desarrollado un programa, sobre todo en 2019, que se llamó justamente En Construcción, porque a la vez que se estaba construyendo la sala para el Centro de Interpretación del Parque Arqueológico Longasta, estábamos construyendo estas ideas. Y también tareas, cuando digo asesoramiento y capacitación, si querés Iván andaba mostrando más las imágenes, no hablo simplemente de estas instancias donde por ahí los cuerpos están limitados por una sala, un aula, sino esta tarea se realiza andando, conociendo los lugares, caminando, reconociendo los paisajes. Los asesoramientos son muchas veces esto, en el caso de esa imagen, los bomberos ayudándonos a caminar por Tuizón para llegar hasta algún lugar. También actividades de tipo de taller, trabajando acá justamente en esta imagen se ve sobre los valores territoriales. Ahí estábamos haciendo lo que llamamos cartografías sociales, que es un trabajo de reconocimiento de sitios donde hay marcas arqueológicas, en este caso morteros, a la entrada de Chila. Para nosotros el trabajo tiene que ser así colectivo y no tiene por qué discriminar o distinguir si son grandes, chicos, o sea, quien tenga la intención de integrarse al reconocimiento de los valores culturales del legado Longasta, bienvenido y bienvenida. Bueno, también significó estos 4 años un trabajo de gestión y de toma de decisiones, como Sebastián recién nombraba, a las autoridades que hicieron posible esto, a José Albarracín, que desde el principio no solo nos convocó, sino que puso todo a disposición para el desarrollo de este proyecto, a la actual viceintendenta Nancy Quinteros y al actual intendente Ricardo Romero. Ahí estábamos tomando algunas decisiones.
Esta es una imagen que muestra también el trabajo con los bomberos, cuando estuvimos trabajando en Tuizón, haciendo tareas de imágenes satelitales con un dron. Entonces, cuando hablo de que algunas concreciones tienen que ver con capacitación y asesoramiento, estoy queriendo decir toda esta cantidad de acciones. Una de las primeras actividades que se fueron conjugando junto con la capacitación y los asesoramientos tuvo que ver con tomar la decisión de la construcción del Parque Arqueológico Longasta. Eso significó desde la elección del lugar hasta la construcción del mismo, que se ha iniciado ya hace más de un año, y la revisión de distintos bosquejos que fuimos trabajando con arquitectos, ingenieros, arquitectas, ingenieros, y bueno, y las personas de la población de Tama que trabajaron directamente en la construcción de la obra. ¿Podés pasar las imágenes, Iván? La elección del lugar fue Raúl Zapata quien nos llevó a varios lugares dentro de los posibles, La Tosquita, el Huerto de la Virgen, la entrada de Tama, bueno, distintos lugares que pensamos podrían ser, y terminamos por varias razones eligiendo la entrada del poblado por su accesibilidad, por la ruta, por los espacios educativos que hay alrededor. Terminamos definiendo que ese va a ser el sitio de emplazamiento del parque arqueológico. Bueno, hay algunos de los bosquejos que trabajamos con la arquitecta. En principio habíamos pensado 4 módulos que significaran salas diferenciadas. En el esquema que se está construyendo ahora quedaron dos de lo que sería la entrada, 2 módulos, uno que es un espacio de recepción y de atención turística, y el otro que es la sala arqueológica propiamente dicha, mientras que los otros 2 bloquecitos que conforman ese cuadrado que ustedes están viendo, decidimos unirlo para que quede un gran salón para actividades culturales diversas. Estas ya son imágenes de la construcción. Bueno, ahí los hombres trabajando. Ahí ya estábamos cerca de diciembre y estaba el actual intendente también caminando ahí en la obra, Ricardo Romero. Esos son los avances de la obra, están los 2 bloques de adelante que veíamos en el plano. Yo estoy sacando la foto aquí desde un bloque que ahora ya está construido, que es la gran sala esa que les comentaba recién y que ya voy a explicar sobre las utilidades que pensamos darle. Bueno, esto fue en diciembre también creo, estábamos ahí con Raúl Zapata, con Lucía Toledo de Turismo, con Nancy Quintero, y en un momento en el que hubo una reunión en Tama junto con personas del CRILAR, entonces estaba Ana Mercado Luna, directora de Patrimonio, y el exsecretario de Culturas, Víctor Hugo Robledo, a quien le estábamos explicando ahí el proyecto, y pudimos vivenciar bueno, algunas sugerencias de parte de ellos, explicarles nosotros cuestiones relacionadas al guión museográfico, y bueno, y el proyecto como lo venimos desarrollando hasta el momento. Me gustaría contarles un poco acerca del origen de la colección arqueológica. Tal vez algunos de ustedes ya lo conozcan, otros tal vez no. Bueno, el padre Luis Pradella fue quien a lo largo de su vida coleccionó un conjunto de objetos arqueológicos prehispánicos y que se dio, que esto fue el puntapié del proyecto, una colección muy importante para su gestión patrimonial, para su estudio, exhibición. La colección no solo es ese conjunto de objetos, sino también objetos de rescate arqueológico, o sea, trabajos de investigación o trabajos que los arqueólogos pueden hacer de rescatar objetos en, por ejemplo, obras públicas o en obras privadas, cuando se hacen zanjas, cuando se construye una casa, bueno, pueden
impactar sobre contextos antiguos. Entonces, los trabajos de rescate arqueológico y de investigación van a ser los que incrementen la colección original. Así también creemos que la colección va a ir incrementándose a partir del reconocimiento del valor de los objetos como aporte a la construcción de la memoria. Y sabemos que hay familias, personas que tienen objetos de manera particular en sus casas por hallazgos fortuitos, y hasta el momento no había dónde dejarlos para su estudio, exhibición, disfrute, conocimiento. Entonces creemos que el Parque Arqueológico Longasta viene a representar, bueno, esta oportunidad. Hasta el momento la colección cedida por el padre Pradella está en la Secretaría de Turismo de Tama, expuesta en estas vitrinas. Aquí podemos ver un detalle de alguno de las colecciones. Hay objetos de hueso, de piedra, de arcilla. Para seguir contándole algunas de las cosas que hemos logrado hasta este momento, y tal vez ustedes ya lo han visto en la imagen de perfil que estoy usando yo, que es la del parque, o en otros lugares más, es el logo isotipo que logramos construir en este tiempo. Trabajamos con una diseñadora gráfica y con el equipo, también con las autoridades de Tama, para pensar a partir de estas ideas cómo identificar al parque. Entonces, ideas de territorio, de paisaje, estamos trabajando con arte rupestre muy antiguo y con una especificidad de ese arte rupestre. Entonces ahí ya de alguna manera había unas imágenes que estaban representándolo. Definimos colores, ideas como huellas en el paisaje, como que el arte rupestre son esas huellas o esas marcas que quedan de tiempos antiguos, pero también lo relacionamos con la idea de huella o huella digital como una marca identitaria de las personas. Ahí pensamos en la idea de identidades, siempre en plural, porque pensamos que no puede imponerse o que uno tampoco se define desde un solo lugar, sino muchas veces nuestras identidades también son cambiantes. Pensamos en un espacio como multilingüístico en el tiempo antiguo. Entonces, a partir de todas estas ideas fue que se constituyó un par de ejemplos o de propuestas que la diseñadora pudo plasmar de la siguiente manera. Estimamos cuestiones que tenían que ver con los colores, definimos esa gama de colores por el impacto visual, pero también porque las pinturas en los llanos usan estos colores principalmente. Y ahí, bueno, el que dice L1 es el que dejamos como el logo oficial, pero tomamos la decisión que todas las otras iconografías, logos y tipografías podían utilizarse también para distintas finalidades dentro de lo que va a ser el desarrollo del parque en términos visuales. ¿Podés pasar, Iván, la siguiente? Me figura como que ya está activa la nueva diapositiva. No la estoy viendo yo. Quedó en la de los logos. Ahí sí, pasé a la siguiente. Les quiero contar un poco algunas de las definiciones que hemos tomado para el espacio interior de lo que serían las salas. Les adelantaba hace un momento que pensamos, ya les mostré el planito, una imagen del plano, donde se veía una sala de servicios y recepción turística, una sala donde se musealiza la colección arqueológica y una sala mucho más grande destinada a la interacción, actividades culturales relacionadas con la temática del Parque Arqueológico Longasta. ¿Podés pasar a la siguiente?
Iván, ¿vos ya lo estás viendo el siguiente? Sí, sí, me figura acá ya la sala del legado Longasta. Tal vez está un poquito demorada la transmisión, yo todavía no lo veo. Bueno, lo que quiero mostrar en las siguientes pantallas tiene que ver con la definición de cómo estamos comenzando a escribir el guión para la sala que musealiza la colección arqueológica a partir de los resultados de investigación en arqueología. Mientras que la sala de servicio y de recepción turística la pensamos como un espacio donde puedan mostrarse tanto con imágenes como infografías o fotografías, gigantografías, digamos, o con objetos, puedan mostrarse artes, artesanías, distintos labores que se producen en la región, incluido también la venta de algunos productos como podrían ser harina de algarroba u otras producciones, ya que lo que intentamos en esa sala es que sea recepción turística y una forma de acceder a las identidades, a lo identitario de los llanos a partir de múltiples sentidos. Entonces, cuando uno anda paseando, cuando uno llega a un territorio como turista, bueno, también busca qué cosas ricas comer y qué poder llevarse. Entonces pensamos que ese primer lugar tiene que ser una presentación desde el tiempo actual. Mientras que en la otra sala trabajaríamos con la musealización de la colección en sí. En la otra sala grande estamos pensando actividades de tipo interactivas y que ese espacio quede como un centro cultural. Lo hemos trabajado bastante en las capacitaciones y asesoramientos que hemos tenido. Muy bien. Ahora lo estamos viendo. En la idea de que este espacio tiene que convertirse en un centro cultural, donde las personas sientan que ahí hay algo para hacer y que cambia, no con la idea vieja de museo donde uno dice, fui una vez al museo y ya sé lo que hay ahí, sino el desafío es trabajar para que este espacio, el PAO, sea como centro de interpretación un lugar al que volver, tanto a las personas que viven en la región, a las personas que viven en la localidad, como a las personas que elijan llegar como turistas hasta ahí. En síntesis, podríamos decir que la sala de la musealización de la colección arqueológica la estamos pensando con una distribución con vitrina, los cuadraditos de los costados algunos son banquitos y otros son muebles, que ya les voy a mostrar más adelante. El espacio central sería un óvalo que para nosotros representa la vista aérea de los llanos, vista por ejemplo desde una imagen satelital. Las 6 cuadraditos que hay alrededor de ese óvalo central está representando la posibilidad, que después quedaron menos, ya les voy a mostrar más adelante, pero están representando objetos que tienen que ver con una conectividad de los llanos hacia el lado de Córdoba y otra conectividad hacia el resto de La Rioja. Estos ya son modelos que trabajamos con la arquitecta y con las personas que estuvieron ayudándonos a diseñar los soportes. La idea es que ese espacio central uno pueda caminar ahí y tener una comprensión de los llanos como un espacio de integración regional, como un centro. Entonces, desde ese lugar uno puede ver vinculaciones históricas con otros territorios. Ahí al costado se alcanza a ver sobre una pared
como un panel que va a tener muchas fotos. Pensamos también en cuestiones de accesibilidad. Tratamos de imaginar distintos destinatarios y pensamos, si una familia llega a última hora y puede entrar al parque arqueológico, tal vez no pueda salir a recorrer en ese momento, pero que pueda acceder a imágenes del arte rupestre, por ejemplo, a partir de un material, que pueden ser o unas fotos grandes, que le llamamos gigantografías, o unos materiales que estén en tablet, por ejemplo, o información que puedan acceder desde sitios web. Entonces estamos pensando como en múltiples formas de acceso a ese conocimiento. Tendrías que seguir avanzando. Bueno, en términos de educación, pensamos en que el museo tiene que ser un espacio que reciba a personas con diferentes capacidades, intereses, motivaciones. Entonces, el desafío desde los programas públicos, como le decía al principio, es pensar en grupos de estudiantes que muchas veces son masivos, de un curso completo, o en grupos más pequeños, en familias que pueden llegar hasta ahí, en grupos de jóvenes que viven en la región y que eligen llegar, o un espacio también para quienes viven en el lugar. Entonces, desde esas ideas, digamos, pensar actividades que tengan que permitan aprender jugando, aprender a partir desde una experiencia sensitiva. Ahí sí podemos volver a... Ahí ya las vas pasando, Iván. Les estaba contando distintos materiales que fuimos comprando y definiendo en relación a estos preceptos o a estas ideas que ordenan nuestro pensamiento respecto de la educación y de las y los destinatarios del museo. En este caso, bueno, ahí está mostrando la forma en que pensamos colgar los aparatos de realidad virtual que pudimos comprar. Este sería un ejemplo de una gigantografía en un museo español. Ahí les voy a ir mostrando ejemplos en distintos museos y cómo lo fuimos pensando para el caso local del Parque Arqueológico. Pasa a la siguiente. Aquí pensamos en un tipo de muebles que nos permitan la interacción. Esto es en un museo cordobés, en el Museo Regional Camiare. Diseñamos unos cajoncitos de exposición. Este es el dibujo de los cajones. Unos espacios para sentarse, pero también pueden ser espacios para exhibición de objetos que sean réplicas, para que niñas y niños puedan jugar ahí. Tratamos de pensar en decisiones que no involucraran demasiados costos. Siguiente. Esto es lo que les estaba contando recién, desde dónde pensamos el trabajo. Algo que no les comenté, más allá de esto de los juegos, los desafíos cognitivos o las experiencias sensoriales, es pensar una museografía didáctica, es decir, que el modo en que lo presentemos esté invitando a las y los visitantes a abrir preguntas, más que dar respuesta. Esa postura tal vez esencialista de decir los antiguos habitantes eran tal cosa o hacían tal cosa o se manifestaban de tal manera, nos parece que cierra a unas ideas muchas veces estereotipadas o prejuiciosas de unos modos de vida que eran muy diversos. Entonces, a través de la exposición lo que queremos es abrir preguntas, que las personas se vayan pensando en distintas alternativas y que tengan claves para entender el paisaje y para entender ese legado antiguo. Entonces, actividades que nos permitan, por ejemplo, como mostramos acá, del Museo Arqueológico Regional Camiare,
percibir a través de los distintos sentidos. En este caso es como una estación sensitiva, donde uno puede oler los distintos yuyos, hierbas medicinales, y a través de un juego poder identificarlos. Otras ideas, acá también es como una estación de sentidos para que niñas y niños puedan identificar plantas, en este caso. La siguiente. Bueno, pensar en actividades de manipulación de objetos. Siempre hablamos de réplicas o de materiales que no se deterioren, como por ejemplo piedras. Como pensamos en circuitos, en recorridos, bueno, buscar algún tipo de actividad que niñas y niños puedan engancharse, puedan divertirse, interesarse. Es un gran desafío. Estos son ejemplos de la exposición del Museo Arqueológico Numbacharaba, donde trabajamos con Silvia, con Sebastián, con otras colegas y colegas, donde ahí hay distintas actividades que nos permiten interactuar con una muestra arqueológica, en este caso de las sierras centrales de Córdoba. Ahí a través de una lupa o también de un espacio donde se puede moler con un mortero antiguo o con una conana, bueno, tomar conciencia del esfuerzo de esa tarea y de ahí pensar en cuestiones relacionadas con la alimentación antigua, con el uso del territorio de unos modos diferentes a como los habitamos en la actualidad. Entre las cosas que también hemos logrado hacer, ya esto casi en diciembre del año pasado, fue la creación de unos spots publicitarios que hicimos con la gente de la radio, pero principalmente con personas que habían estado en la construcción en esa experiencia de capacitación y asesoramiento que le llamamos en construcción. Me gustaría hacerle escuchar algunos, ustedes me dicen si se escucha. A ver. Parque Arqueológico Olongasta, legado de identidad de los llanos. ¿Se alcanzó a escuchar algo? ¿Sí? Ezequiel dice que sí. Bueno, paso uno más, a ver si se puede. La idea fue trabajar con las voces de distintos pobladores que quisieron decir unas palabras muy cortas y después, bueno, en la radio lo pudieron editar para que quedara como una pequeña publicidad. Parque Arqueológico Olongasta. Legado de identidad. ¿Se escuchó esa? Bueno, son 10 los spots y esos comenzaron a difundirse por la radio, también por las redes sociales y bueno, este tiempo no les voy a contar que no hemos podido avanzar mucho más y tampoco hemos insistido porque bueno, estamos en esta situación. Pero tenemos eso listo para cuando podamos invitar a las personas a seguir en este desarrollo cuando ya podamos encontrarnos. Creamos cuentas en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Nos gustaría que nos pongan like y que nos sigan, así que bueno, estén ahí. Y también trabajamos mucho en selección de fotos con distintas imágenes, poniéndole el logo y la licencia de uso. Nosotros consideramos de que todo este trabajo es público, tiene que ser público, que el legado de los pueblos originarios nos pertenecen a todos, independientemente de cuáles sean nuestras adscripciones o nuestros orígenes biológicos. Entonces, como conocimiento público que se desarrolla con fondos públicos, sus resultados tienen que tener el mismo destino. Entonces, por muchas razones consideramos de que la licencia de uso de todas estas imágenes y todo lo que se produzca en el parque tiene que distribuirse de este modo. Bueno, ya estamos trabajando en la radio para no solo
con notas, sino también para armar los spots publicitarios. Tenemos en este último tiempo un gran desafío a partir del trabajo de la doctora Roxana Boixador y la doctora Judith Faberman, que trabajan con Sebastián Pastor desde hace muchos años. Sebastián desde la arqueología, Roxana y Judith trabajan desde la lectura de los documentos históricos de los llanos. A partir del desarrollo del parque arqueológico, hemos recibido la responsabilidad, diría, de un fondo documental muy importante de documentos coloniales del comienzo del periodo republicano de toda la región llanista. Entonces, bueno, se trata de papeles antiguos. Estos papeles tienen que ser resguardados, tienen que ser ordenados y con protocolos de cómo se conserva el papel, protocolos de papel, y es uno de los proyectos que se abre dentro del Parque Arqueológico Longasta, más allá del cuidado de la colección, de su exhibición, de todas las actividades de educación que les conté. Bueno, tenemos el desafío de desarrollar un fondo documental, es decir, recibimos como donación de estas investigadoras de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes, colegas de Sebastián de Conicet, este fondo documental. Así que es una responsabilidad, porque estos archivos, los originales, están en distintos lugares del mundo y son de muy difícil acceso. Así que es realmente un fondo muy importante. Más allá de que... ¿Podés pasar la siguiente, Iván? Más allá de que se trata de este tipo de libros, muchos requieren del trabajo de la lectura de paleógrafos porque están escritos en español antiguo, y más allá del resguardo que tenemos que hacer de esos materiales en papel y que son un insumo muy importante para la investigación, estamos pensando de qué modo logramos mayor accesibilidad de eso. Así que también en estos días, y dada la cuarentena, hemos podido trabajar bastante en construir una idea que es la de un repositorio digital que integre imágenes de estos documentos. ¿Podés pasar, Iván? Ahí vamos. Para ir más rápido, de qué integraría un repositorio digital, es decir, un espacio en Internet que permita acceder a esa documentación de las fuentes históricas, pero también a publicaciones de las y los investigadores que están estudiando en todos los llanos, registros de arte rupestre, como algunas fotos o calcos, que son los insumos de la investigación, como materiales audiovisuales o de audio, como el que les mostré recién, y materiales educativos o de difusión que se han desarrollado ahora o que se van a seguir desarrollando a partir del trabajo ¿podés pasar la siguiente? Ahí va. Hemos trabajado ahora, como por ejemplo ¿no? Materiales de difusión como trazos nativos de los llanos riojanos, un aporte desde la arqueología para la enseñanza del legado Longasta. Es un libro que está destinado a docentes, a personas adultas, a personas que por diferentes razones les interese la temática del arte rupestre en los llanos y que piense que desde este lugar tienen información para trabajo, ya sea en museos, en escuelas, en centros culturales, en grupos identificados como pueblos originarios, o quien quiera hacer una aproximación de un modo no estrictamente académico, sino con el resguardo del conocimiento académico de un modo más sencillo, pero no por eso recortado, sino nosotros le llamamos transposición didáctica, ese paso entre el conocimiento publicado, científico y para expertos, a un conocimiento accesible para todas las personas que no somos del campo de la disciplina.
Entonces, en Trazos Nativos, Diseños Iconográficos de los Llanos, lo que hicimos fue ordenar la iconografía que teníamos y generar actividades que incluyen estos 4 tipos bueno, lo organizamos en icono. Una parte tiene que ver con ideas o aportes teóricos para entender estas imágenes, otras propuestas de juegos que les permitan encontrar, averiguar, indagar a las personas sobre esas temáticas, otra que les involucre acciones que también incluyen el cuerpo, por ejemplo, y otras actividades que intenten recuperar cuestiones de la memoria. Entonces ahí otra vez lo que les comentaba al principio, del modo en que entendemos los valores territoriales, el patrimonio natural, cultural, material e inmaterial. Este es uno de los materiales que pudimos hacer hasta ahora y que esperamos pronto poder editarlo. Sobre todo lo que les conté, si les parece, tanto en el chat como después de la presentación de Ezequiel, podemos seguir charlando. Me hacen preguntas y les voy contando. Ezequiel. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Ezequiel. Los saludo desde Catamarca, que es el lugar de trabajo. Y bueno, muy contento de estar acá compartiendo este espacio de intercambio, de conocimiento múltiple y de alegría, ¿no? Porque que haya tanta gente interesada en lo que estamos haciendo en los Llanos Riojanos nos llena de orgullo y nos pone muy contentos a todos. Bueno, yo voy a hablar un poquito, en 2 partes dividí lo que voy a decir, una parte más como arqueológica, que era lo que iba a decir el encuentro pasado y que no se pudo por cuestiones técnicas, y después alguna ejemplificación con un caso que también ocurre en La Rioja en la actualidad. Entonces, quédate en la otra, Iván, por favor, ¿puede ser? Gracias. Lo más importante de todos es que para nuestro equipo de trabajo, ¿sí?, la definición de arqueología es una definición inclusiva. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante cuál es la definición que se tiene de la arqueología cuando se trabaja? Porque esto va, en cierta medida, marcar el rumbo de qué es lo que se hace, ¿sí? Si bien la arqueología ha extendido como idea que su campo de estudio es el pasado de las sociedades humanas, creemos que esta descripción es un poco acotada como para resumir todos los alcances que tiene. Entonces optamos por una definición un poco más amplia, ¿sí? Es abarcativa y pretende tener en cuenta algunas variables que en general no se tienen en cuenta para definir lo que hace un arqueólogo o una arqueóloga, ¿sí? Así que nos oponemos un poco a los dualismos que aparecen acá, este dualismo entre pasado y presente, entre objetos o seres humanos, entre datos, interpretaciones, lo material, lo inmaterial, el conocimiento científico, el saber popular, no tienen por qué, ¿sí?, ser opuestos, sino que nosotros los vemos como complementarios, ¿sí? No creemos que la arqueología sea solamente el estudio del pasado, ya que entendemos al mismo como un momento que no puede ser separado del presente. Es decir, ambos están conectados mutuamente todo el tiempo y a veces es el presente, o lo que estamos haciendo en el presente, más importante que lo que lo que hicimos en el pasado. Entonces, el presente y el pasado están conectados, vinculados, y es muy importante el contexto presente para ver qué es lo que vamos a hacer con el conocimiento que estamos produciendo del pasado. Del mismo modo, la arqueología no solamente va a estudiar restos materiales, las cosas que encontramos, vasijas, instrumentos de roca, morteros, el arte rupestre, sino que también vamos a trabajar con ideas, y esta es la parte que para mí me parece más interesante de la arqueología, más allá de los objetos en sí, más allá de lo lindo que es encontrar algo, ¿sí? Es hermoso poder pensar qué es lo que hay detrás de ese objeto que encontramos, cuáles son las ideas que lo llevaron a cabo y cómo esas ideas que lo llevaron a cabo también muestran formas de entender el mundo, muestran cosmovisiones y muestran conocimientos que se están plasmando en estas cosas que encontramos. Entonces, los objetos no son importantes en sí mismos. Tenemos que alejarnos un poco de pensar en los objetos como
importantes en sí mismos, como que tienen toda la carga de cuando uno investiga y va y quiere encontrar algo, sino que tenemos que pensar que ellos nos permiten trazar un puente para conocer más acerca de los hombres y mujeres que lo utilizaron y que los hicieron. Del mismo modo, la arqueología no es solamente un cúmulo de datos duros, es decir, cuestiones cuantitativas y descriptivas. Decir que tal cerámica pesa tanto, mide tanto, que encontramos tantos materiales de tales características, sino que también hay un alto componente de interpretación en nuestra práctica. Y esa interpretación, ¿sí? Sincerarnos y decir que hay interpretación en la práctica del arqueólogo y de la arqueóloga es mostrar que son discursos los que nosotros construimos. Y esos discursos van a estar permeados por las cosas que pensamos. Entonces, para cerrar un poco esta idea de definición inclusiva de arqueología, podemos entender a la arqueología como un campo de intercambio de saberes, ¿sí? En donde no creemos que el conocimiento científico de los profesionales sea más importante o válido que el de los y las pobladoras locales, quienes acarrean un saber práctico que muchas veces es más importante que el saber que podemos tener los y las profesionales. Entonces, por todo esto creemos que la arqueología no se encarga solamente del pasado, no se encarga solamente de las cosas materiales, no se encarga solamente de las ideas que hay detrás de esas cosas, sino que se encarga de realizar narraciones, ¿sí? De contar historias en el presente que van a permitir que se enuncien ciertos legados que a veces han sido olvidados. Y en los llanos riojanos esos legados son riquísimos, amplios, y nos tocan a todos aquellos que somos admiradores y admiradoras de las culturas prehispánicas, pero también de las costumbres, los modos de vivir y de hacer de la gente en la actualidad. La próxima, Iván, por favor. Vamos, esto lo voy a pasar bien rapidito. ¿Qué nos encontramos en el registro arqueológico cuando nosotros trabajamos? Nos encontramos con 3 tipos de cosas: artefactos, ecofactos y estructuras. Los artefactos son los objetos muebles modificados o hechos por la gente y son todas aquellas cosas que uno puede ver en un museo en general. Las vasijas, los instrumentos de roca. Si estamos haciendo una excavación que tenga un contexto histórico, monedas, loza, armas, cosas de bronce, todo lo que se les puede ocurrir. También tenemos a los ecofactos, que no son artefactos hechos por el hombre, sino que son restos orgánicos o medioambientales que pueden ser huesos de animales, restos de carbón, polen de plantas, ¿sí? Y que si bien no los hizo el hombre, nos sirven para darnos cierta información del pasado. Podemos conocer algunas dinámicas y algunos procesos, ¿sí? Que si no los tuviésemos no podríamos acceder. Y por último tenemos a las estructuras, que son los elementos no movibles hechos por la gente. Es decir, huellas de poste, viviendas, por ejemplo, una cueva con arte rupestre, una roca con morteros que no se puede mover. Ahora, todas estas cosas son importantes en tanto componen una especie de rompecabezas arqueológico. Y por eso es tan importante también que entendamos que si nosotros encontramos algo, no tenemos que levantarlo, ¿sí? Sino que tenemos que avisar para que después nosotros podamos ir, tomar las medidas correspondientes y ver entre las relaciones que existen entre los artefactos, los ecofactos y las estructuras, cuáles son, ¿sí? Aquellas cosas que nos pueden decir. La próxima, Iván, por favor. Ahora bien, de esto habló Gabriela un poco y me parece que es central en el tipo de idea que nosotros tenemos de qué es hacer arqueología. Nosotros partimos de una base que es la arqueología pública y la arqueología colaborativa. A ver, la arqueología pública y la arqueología colaborativa viene a combatir un poco esa arqueología que solamente hacía como base de su trabajo ir a excavar un lugar, no conectarse con ese espacio, no conectarse con la gente, llevarse los materiales, analizarlos y estar desvinculados absolutamente de la gente, del lugar y del tiempo en el que se hacen todas esas cosas. Entonces, la idea es comprender un poco la arqueología
de un modo cercano a la sociedad del presente, cercano a los y las pobladoras locales, apostando por planteamientos, procesos y resultados que realmente conecten con las necesidades y las expectativas de nosotros y de ustedes, ¿sí? Y también, no solo de la gente del lugar, sino de la gente que va a visitar el lugar, ¿sí? En esto incluimos a los pobladores locales, al público, a las autoridades, ¿sí? A los visitantes, a los diferentes profesionales que trabajan. Entonces, los principales temas de interés de la arqueología pública y colaborativa son el patrimonio, que ya les voy a hablar un poco por qué es tan importante este concepto, la identidad, las minorías, y todo esto que sirva para dar paso y pie a una construcción de una epistemología compartida y un conocimiento que sea de todos. ¿Con qué me refiero a una epistemología compartida? Esa epistemología compartida tiene que ver con un saber construido desde diferentes lugares y no solo construido por nosotros, ese saber científico que muchas veces se lo pone en un pedestal y que no se discute. La idea es discutir constantemente, aprender con la gente del lugar, que nos puedan enseñar cosas, ¿sí? Esa epistemología compartida yo creo que para nosotros, en tanto profesionales, es muchísimo más rica que lo que usualmente suele hacer la arqueología. Siguiente, por favor. A ver, estos saberes de los que estamos hablando, que tienen que ver con la epistemología compartida, son en parte heredados, en partes los construimos y en partes están distribuidos entre diferentes personas, ¿sí? La gente del lugar tiene, como les decía, tradiciones orales, costumbres y prácticas, ¿sí? Y esas tradiciones, esas costumbres y esas prácticas se engarzan con la investigación científica, que son resultados, ¿sí?, de investigaciones a veces de años, pero que siempre tienen que ser públicos. ¿Qué pasa? Muchas veces, como les decía yo, los arqueólogos nos llevábamos las piezas, no devolvíamos nada y ni siquiera publicábamos nuestras publicaciones, nuestros trabajos en el lugar. La idea en el Parque Arqueológico Longasta, como ya dijo Gabriela, es que haya un repositorio digital y que todos podamos acceder. Y algo mucho más importante, por supuesto que el conocimiento que nosotros llevemos adelante sea un conocimiento hecho no solo por nosotros, sino también por todos ustedes. Y que los trabajos que se puedan presentar en congresos, las publicaciones en revistas especializadas, también sean compartidas por la gente del lugar. Es decir, ahora se puede pensar en un trabajo en conjunto, en donde no figure solamente el nombre del profesional y también aparezcan los demás participantes, que pueden ser pobladores locales, vaqueanos, etc. La siguiente, por favor. Bueno, esta filmina en realidad lo que muestra un poco es un gráfico, una ejemplificación de qué es lo que estamos queriendo hacer nosotros en el parque, ¿sí? Hay diferentes conceptos ahí que pueden ver: la reciprocidad, la inclusión, las realidades contemporáneas, identidades diversas, subjetividades, multivocalidad. Y la idea es conectar a cada una de ellas, ¿sí? Si bien cada una en sí misma y per se tienen un valor enorme, ese valor se multiplica casi infinitamente si lo podemos conectar con otros conceptos. Y si esos otros conceptos los podemos bajar un poco más a tierra y no hablar en tantos términos científicos, y podemos lograr que todos entendamos de lo que estamos hablando, más aún. Es decir, cuando nosotros pensamos en multivocalidad, estamos pensando en múltiples voces, pero muchas veces no podemos hablar diciendo cosas tan científicas que hasta para nosotros muchas veces son aburridas y que la academia a veces nos obliga a llevar adelante. Entonces, la idea es bajarlo a la realidad, que todos podamos entenderlos, que todos podamos intercambiar y que las ideas que tienen quienes viven en ese lugar sean igual de importantes o más que las cosas que nosotros tenemos para decir. La otra. Bueno, entonces, un poco como objetivos a mediano y largo plazo, es, como dijo Gabriela, la activación patrimonial. Es decir, lograr que haya ciertos espacios, personas y ciertas costumbres
que se tomen y se valoricen como lo que son, un patrimonio de todos y todas, un patrimonio de los llanos, un patrimonio de un lugar que muchas veces ha sido periférico en cuanto a las ideas de ciencia que se llevaban adelante, en cuanto a las ayudas que se daban desde los gobiernos centrales en las capitales, y que intentamos revalorizar, ¿sí? Revalorizar esta identidad llanista, que es muy clara, que es muy fuerte, y que tiene una raíz y una raigambre muy importante y una profundidad histórica muy significativa. No solamente a partir de la época del Chacho, ¿sí? Sino antes también. Y ver cómo, de qué modo se pueden conectar el pasado prehispánico con el pasado poshispánico, ¿sí? Y después poder conectarlo con un presente y con un futuro que esperemos sea auguroso para todos. Como dije, la democratización de conocimientos, que sean compartidos y accesibles para todos. Un turismo sustentable y sostenible, ahora voy a hablar un poquito más de eso, que esté proyectado en diferentes plazos, a corto, mediano y largo plazo, y que esto genere, sobre todo, y es lo que más nos importa a nosotros, un desarrollo social y económico, ¿sí? Y que este desarrollo social y económico pueda tener sus buenos resultados en las mejoras que se puedan realizar en el lugar desde donde se está haciendo, ¿sí? Sí, como decía Gabriela, se pueden hacer dulces, se pueden hacer actividades que fomenten, ¿sí? Realizar cosas que estaban dejadas de lado hace un tiempo y ahora se retoman, si se pueden llevar adelante emprendimientos gastronómicos, emprendimientos turísticos, eso va a redundar en un mejoramiento económico y una compenetración social, ¿sí? De la gente con el espacio que estamos desarrollando. Y además una continuidad entre el pasado y el presente, que es lo que venía diciendo. Siguiente, Iván, por favor. Bueno, acá estamos viendo un poco, pasamos un poquito rápido esto, algunos de los sitios arqueológicos que tenemos y con lo que estamos trabajando con arte rupestre. Acá tenemos algunas de las imágenes que van a estar en el libro que les dijo Gabriela, que estamos haciendo los calcos y ya está ahí cocinándose. Esto es en Alto Pencoso, para los que conocen por ahí los llanos. Y tenemos muchas imágenes con una variedad de significados y con una variedad de representaciones muy grande. Tenemos instalaciones de molienda también, ¿sí? Lugares que se usaban no solo para moler, sino también para congregar a la gente, para que la gente se junte, para que la gente comparta, y que es lo que nosotros también estamos proponiendo con el parque, que sea un lugar de conexión, un lugar de compartir, un lugar para escuchar y para ser escuchado también. Acá tenemos un ejemplo del Pucará de Tuizón, que los bomberos, muy bien mostró Gaby, nos ayudaron a desmalezar todo en una tarde, un día bien, bien caluroso, y tener en cuenta estas arquitecturas y poblados pre- y poshispánicos. ¿Seguí, Iván? Acá tenemos otro ejemplo, como para que vean un poco cuál es la diversidad de cosas, ¿sí? Y de realidades que tenemos en los llanos riojanos. Cuestiones históricas, casas, árboles. Digo, no es importante solamente lo hecho por los hombres y las mujeres del pasado, son importantes también lugares naturales, ¿sí? Son importantes los próceres, son importantes esas personas que se destacan por sobre todas las otras en la historia y que, como les dije, conectan también con un pasado prehispánico y conectan con una identidad actual. Y fundamentalmente tratar de puntualizar en los procesos históricos, ¿sí? Seguí, Iván, por favor. Seguí, pasá las fotos. Bueno, acá estamos viendo más fotos. Estos son momentos en donde estuvimos con los bomberos, los lugares estos como el Pucará de Tuizón. Así que bueno, ahora van a seguir viendo fotos. Y voy a ir como a la segunda parte de la charla, ¿sí? En donde traigo como ejemplo algo que pasa en La Rioja en la actualidad, ¿sí?
que tiene que ver con los colorados en La Rioja. No sé si alguno o alguna alguno conoce, cerca de Patquía. En los colorados La Rioja se llevó adelante un trabajo desde hace muchísimos años, ya tiene más de 15 años el trabajo, también como para poner un poco en perspectiva de las dificultades que lleva hacer este tipo de trabajo. Lleva mucho tiempo, lleva muchas ganas y mucho ímpetu por parte de las autoridades, por parte de los pobladores y por parte de nosotros también, ¿no? En Los Colorados, un equipo de trabajo del INAPL ha trabajado y ha llevado adelante un proyecto turístico sustentable muy interesante que acá queremos destacar y que queremos no replicar en Tama, pero sí tomar algunas cuestiones como para poder discutir. A ver, Los Colorados tiene algunas cosas muy similares a los llanos riojanos. Tiene valores arqueológicos, como pueden ser arte rupestre, materiales, tiene un sitio arqueológico y tiene cosas históricas, que es la Cueva del Chacho, ¿sí? Donde se resguardaba él en aquellas épocas. Los llanos riojanos también tienen eso, ¿sí? Entonces la importancia de poder conectar la historia prehispánica con la historia poshispánica y lograr que esos dos nexos, ¿sí? Esos dos ejes, se entrecrucen entre ellos para que la gente que venga a visitar los llanos riojanos pueda comprender un poco mejor la historia, la idiosincrasia. Ahora, yo ahora les voy a ir describiendo más o menos algunas fases, ¿sí? En el trabajo. ¿Qué pasa? Estas fases no son necesariamente encadenadas temporalmente, sino que se pueden llevar todas a cabo al mismo tiempo. Puede parecer medio caótico, pero no por estar haciendo una cosa tenemos que dejar de hacer otra. Por eso mismo tenemos un equipo de trabajo muy grande, por eso mismo trabajamos con los pobladores y las pobladoras y con las autoridades. Por ejemplo, la evaluación, que es algo que se lleva adelante en todos los lugares de trabajo, es algo que se puede hacer constantemente, ¿sí? Y que transcurre en todo momento, que no necesariamente hay que esperar para hacer una evaluación de lo que se está haciendo. No obstante, acá se los voy a tratar de tirar un poco más ordenados porque es más fácil de entender. Les tiro algunos conceptos que son importantes para nosotros, voy a tratar de hacerlo rápido. Primero, la interdisciplina o la transdisciplina. Como dijo Gaby, nuestro equipo está compuesto por antropólogos, arqueólogos, museólogos, fotógrafos, está compuesto también por, no sé, pedagogas, está compuesto por arquitectos. Tenemos un equipo gigante de trabajo. Y a todo esto, a este campo interdisciplinar, yo creo que tenemos que sumarle, ¿sí?, a las autoridades locales. ¿Sí? Las autoridades locales también entran dentro de este campo interdisciplinar y los pobladores locales también, ¿sí? Porque sin ellos no podríamos hacer todo este trabajo, ¿sí? Capaz la idea de interdisciplina refiere a algo más científico, con diferentes esferas actuando en conjunto, pero a mí me parece también importante que se tengan en cuenta y se incorporen a las autoridades y a la gente del pueblo. Hay un proceso discursivo que nosotros tenemos que llevar adelante, ¿sí? Como les contaba, la arqueología lo que hace es narrar historias, y este proceso discursivo va a discutir qué es lo que se quiere transmitir y qué es lo que se quiere enunciar, y cómo se lo quiere enunciar, ¿no? Y todo esto, ¿sí?, se va a dar a partir de la gestión cultural, ¿sí? La gestión cultural es muy importante porque es una disciplina que nos permite, ¿sí?, llevar a la práctica y bajar a la realidad, ¿sí?, aquellos conocimientos y aquellos saberes que tenemos. Entonces, en la gestión cultural, ¿qué es lo más importante? No nos vamos a poner a discutir acá cuál es el concepto de cultura que tenemos todos y todas, pero algo fundamental para poder partir para la construcción de un parque arqueológico, de un museo comunitario o de un circuito, un recorrido turístico, es la concepción de cultura que tienen todos los implicados en ese lugar, ¿sí? Si no nos ponemos de acuerdo en cuál es la concepción de cultura que tenemos, difícilmente podremos llegar, ¿sí?, a un acuerdo en otras cosas. ¿Y qué pasa? Si nosotros tenemos una concepción de cultura compartida, la concepción de patrimonio cultural que se quiere gestionar también va a ser compartida, ¿sí? Entonces, si bien en nuestro caso siempre va a haber un especialista que pueda guiar, que pueda ayudar, la idea es llegar a un acuerdo con la comunidad,
con el equipo técnico y con las autoridades, para que esta definición de cultura sea inclusiva, ¿sí? Y no desde un punto de vista simbólico, sino desde un punto de vista literal, ¿sí? Que todos podamos participar y sentir que estamos participando y que nadie fue dejado de lado. Como dijimos, también es importante la democracia cultural, ¿sí? Porque la democracia cultural le da identidad a cada uno de los participantes, ¿sí? Esas identidades que son diversas, niños, niñas, ¿sí? Diversas en edad, diversas en género, mujer, hombre, diversas también en conocimientos, gente que ha ido a la universidad, gente que ha terminado la secundaria, gente que no ha terminado la primaria, gente que ha terminado la primaria, gente que sabe o no sabe leer, no importa. Acá no se busca el conocimiento, ¿sí? Típico con el que todo el mundo cuenta siempre. No, se buscan otras cosas que van más allá. Siempre hay algo que alguien puede compartir de lo que todos podemos aprender. Entonces, hay como 4 momentos, ¿sí? Que son importantes para la concreción de estas cosas. El primero es plantear los objetivos, ¿sí? El segundo es realizar un diagnóstico. Y yo acá siempre digo que el diagnóstico y lo que sigue, que es el análisis y la evaluación, tienen que ser salvajes. Salvajes en el sentido de que no hay que quedarse cortos, no hay que tener miedo de herir susceptibilidades. Uno tiene que ser consciente de las limitaciones que se tienen, uno tiene que ser consciente de lo que no hay y de lo que no se va a poder conseguir, pero siendo conscientes de esas cosas, uno puede trabajar mucho mejor. Entonces, la evaluación siempre tiene que ser muy rígida en el sentido de estar lo más atado a la realidad posible. Si nosotros pensamos que vamos a tener millones y millones de dólares para construir algo, no va a pasar y partiríamos de algo que es equivocado. Entonces tenemos que estar muy atados a qué se puede conseguir y también muy atados a que sea viable y sea factible. Porque acá nosotros no queremos hacer un parque que sea como un Disney. Lo que queremos es que se muestre la identidad. Lo que queremos que sea que en ese parque arqueológico, en esos lugares donde va la gente, quien vaya del lugar diga, yo estoy acá también representado o representada. No solamente es algo con lo que no tengo nexo. Entonces, como dijimos con Gabriela, las cartografías o los mapeos colectivos son importantes, los talleres, pero los talleres antes, durante y después de llevar a cabo todo. El taller no es solamente una instancia que se da antes, sino que se da cuando el parque ya está concluido y se da después, porque en los talleres surgen cosas interesantes, surgen ideas, opiniones, discusiones, que son las que van a generar, ¿sí? Y motorizar un avance siempre. Y como dijimos, la idea de las salas es que sean salas que se puedan mover, que puedan cambiar. Entonces no estamos atados a una sala fija en donde se muestran las cosas, sino que se pueden cambiar de lugar, los mismos muebles van a permitir esas interacciones. Entonces es fundamental esta cuestión de hacer talleres, ¿sí? Talleres que nos igualen además. Entonces, habría cuatro etapas importantes. La primera es la realización del documento base, que nosotros ya tenemos, con una recopilación de información y un debate exploratorio del reconocimiento. La identificación de los problemas, que siempre hay problemas. Clasificar, organizarlos, ver cuáles son esos problemas y cómo se pueden resolver, y ver cuáles no se pueden resolver y cómo hay que hacer otras cosas, porque hay cosas que no tienen alguna solución. Luego las propuestas de estrategias, que acá se va a favorecer el desarrollo y el proceso crítico, ver cuáles son los puntos de ataque que vamos a tener para que la gente venga a visitar el parque arqueológico, cuáles son los procesos positivos, qué cosas buenas tenemos, qué podemos ofrecer, cuáles son los actores que se están adhiriendo, cuáles son las alianzas que se pueden tejer también. El quinto paso sería la programación de estrategias viables y de actividades a realizar. Vuelvo a remarcar la viabilidad de las cosas, ¿sí? Tener los pies en la tierra para pensar esto. No pensar en ideas que sean demasiado grandilocuentes. Acá es algo que se hace también a pulmón, en lo cual necesitamos la ayuda de todos y todas. Y lo importante es eso, y eso es lo que
se tiene que mostrar al visitante. El visitante no necesita tener una arquitectura gigantesca para sentirse asombrado por un lugar, ¿sí? Con ver que hay gente que está comprometida, ya la gente responde de un modo muy particular. Y por último, ¿sí? La reformulación, ¿sí? Que es revisar todos estos pasos y ajustar el modelo problemático. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Yo dije que había un concepto que era re importante, que es el concepto de patrimonio cultural, ¿sí? El patrimonio cultural, digo, para abarcar cuáles son las definiciones que existen, es entendido como todo aquello que socialmente se considera digno de conservación, independientemente de si es útil o no es útil desde el punto de vista funcional, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La idea de patrimonio ha tenido mucha discusión y es un campo de tensión muy fuerte, ¿sí? Porque lo que es patrimonio para el Estado muchas veces no es patrimonio para la gente, lo que es patrimonio para una familia quizás no lo es para otra, lo que es patrimonio para los arqueólogos y arqueólogas quizás no lo es para los geólogos y geólogas o para los museólogos. Entonces, la discusión de qué tipo de patrimonio queremos cuidar y queremos mostrar en los llanos es fundamental, ¿sí? Y como es construido, se tiene que hacer entre todos. Es como pensar en un proceso de invención que tenga la capacidad de generar ciertos discursos sobre la realidad, ¿sí? Es decir, estos procesos de construcción y de invención social sirven también para legitimar, ¿sí? Y para dar voz y para mostrar a aquellos que en otros casos no podrían tener esas voces. Diversas identidades prehispánicas, niños, ancianos, mujeres, hombres, todos por igual, ¿sí? Y la idea es rescatar la riqueza cultural y el sentido de la identidad que se tiene en los llanos riojanos, que es muy grande y que está muy atado a cuestiones históricas, ¿sí? Y que sirven a diferentes propósitos. ¿Y cuál es el propósito, y esto va a título absolutamente personal, más grande para el patrimonio? Disfrutar, ¿sí? De los valores, que la misma gente, la propia gente del lugar pueda disfrutar de los valores de su espacio, ¿sí? Digo, si nosotros logramos disfrutar del lugar donde nosotros estamos, los que vienen de afuera van a disfrutarlo también. Así tenga un montón de limitaciones. Pero por eso me parece que es súper importante pensarlo desde ese lugar. Entonces, una vez que se organiza toda esta puesta en valor, la gestión implica conservar y presentar públicamente este patrimonio. En última instancia, ¿sí? Y para ir cerrando, quiero decirles que el objetivo general es que participen personas interesadas en la dinámica cultural, ¿sí? Que retroalimenten y estimulen aquellos fenómenos creativos que todos tenemos adentro, ¿sí? Y que las investigaciones arqueológicas, junto con las investigaciones etnohistóricas, junto con el proceso de musealización, junto con el proceso pedagógico, ¿sí? Pueda ser parte de una planificación participativa, ¿sí? Creando las condiciones para que todos los sectores se sientan representados. Y lo último que voy a decir, y que también me parece muy importante, es que mientras se planifica, ¿sí? Se puede gestionar. Y mientras se gestiona, también se puede planificar. Así que bueno, si quieren, damos pie a las preguntas, a las dudas, a las inquietudes que tengan y vamos a ir respondiéndolas, Sebastián, Gabriela y yo. Y muchas gracias por escucharme. Bueno, a ver, ¿tenemos preguntas? ¿No tenemos preguntas? Los hemos dejado mudos. Mudos, sí. Espero no haberlos aburrido. Se va a coordinar vos las preguntas, dale. Sí, sí, por cierto. En realidad casi lo que hemos hecho es casi pasar como un índice de los diversos temas y junto con los temas las perspectivas o el encuadre general, ¿no? Que se le da a cada asunto. Prácticamente no es el tipo de presentación que nos permite profundizar o ir a fondo en
en cada uno de los asuntos, pero estimo que, bueno, que además de dejarlos pensando, como seguramente, se suscitarán inquietudes o aclaraciones o aspectos que por ahí podríamos profundizar más. En esta sección, bueno, quisiéramos, ahí ya veo en el chat, ser todo oídos. Bueno, ahí vemos a Micaela que nos pregunta desde qué año se comenzó a desarrollar el PAO. El PAO, el proyecto en Tama, bueno, hay una etapa previa, ¿no?, a su inicio que tiene que ver con investigaciones que iniciamos más o menos entre los años 2004, 2005, ahí lo veo que está conectado el amigo Rubén Díaz, en aquel tiempo gestionando el Museo Histórico en Chamical, y bueno, toda una etapa muy larga de compenetrarse con la región, de conocerla, hemos recorrido mucho, y hacia 2015 comenzamos a conversar con José Albarracín, en aquel entonces intendente del departamento, la idea, y concursamos un fondo que existía en ese momento a través de la Secretaría de Ciencia de la provincia. En el año 2016 fue aprobado, se trata de un fondo nacional de COFECIT. Y bueno, la verdad es que de 2016 hasta 2020 se han podido realizar todas las actividades y todos los planes e ideas que más o menos resumimos en estas presentaciones, pero también vamos a señalar que se atravesaron diferentes obstáculos con los esquemas de financiamiento, obstáculos con, bueno, cuestiones que tienen que ver con la devaluación, ahora en este último tiempo con una pandemia, y bueno, no obstante, empecinadamente vamos marchando, así que podríamos decir que el inicio formal del proyecto es 2016, pero bueno, esto se concibe en el mediano y largo plazo. Nos interesan pasos firmes más que los apuros, desde ya. Miro mientras tanto, ¿no? ¿Qué tal su relación con el gobierno municipal? ¿Lograron que ustedes, siendo gente de afuera, que se sumen al proyecto? ¿Lograron que, siendo ustedes de afuera, la gente se sume al proyecto? Bueno, nosotros no tenemos más que palabras de reconocimiento para las gestiones municipales. Lo digo en plural porque el año pasado hubo un cambio de intendente. El apoyo ha sido muy importante, y en este último periodo también con José Albarracín como legislador. Sin el impulso y sin el acompañamiento del municipio, todo esto sería implanteable. Y también vamos a destacar en este punto, y me olvidé de decirlo al principio, a la Universidad Nacional de La Rioja, quien tiene una sede, una delegación en Tama, durante el periodo inicial del proyecto, coordinada por la licenciada Nancy Quintero, actualmente por Iván Balmaceda. Y bueno, para todo el perfil de actividades ha sido muy importante el apoyo de la universidad. Y en la parte que refiere a la participación o la colaboración de vecinos en el proyecto, fue muy significativo que se dictaran desde la sede de la universidad cursos de turismo, apuntando, y esperemos que este perfil se consolide, apuntando a la formación de recursos humanos locales en lo que tiene que ver con la prestación de servicios al visitante. Esa acción, digamos, entendemos que creó un primer grupo de personas interesadas, vecinos, tanto del departamento como de departamentos vecinos. Vamos a decir que Los Llanos son prácticamente la mitad de la provincia, 8 de 18 departamentos de la provincia es lo que abarca Los Llanos, y en términos de superficie, más o menos la mitad de la superficie.
En términos de población no, es una zona menos poblada, pero de todos estos departamentos han participado en las diferentes actividades impulsadas del proyecto, en coordinación con la universidad, y tenemos la expectativa, por supuesto, de que este perfil ayude a apuntalar, a consolidar la propuesta en Tama, en el Departamento General Peñalosa, pero también en los demás departamentos de los Llanos. Voy intentando ir hacia otras preguntas. Vos, Gaby, acá me decís. Sí, a mí me gustaría, en relación a la pregunta que hacías de cómo se dio este vínculo entre los que no somos de los Llanos y la gente que habita este lugar, desde mi percepción particular fue realmente muy grato la forma en que nos recibieron, que el paisaje se fue abriendo, cada una de las personas que viven siempre en ese lugar, nos fueron acompañando en caminatas, contando historias, vivenciando de una manera muy especial. Con eso tengo que confesar que me encanta viajar y que el modo que me gusta viajar es meterme en los lugares. Entonces, mi agradecimiento a cada una de las personas que así están. Raúl Zapata, siempre un espectacular su forma de recibirnos y de llevarnos. Bueno, Gabriel Rivero, las caminatas que hemos hecho con él, los lugares que hemos podido conocer, las chicas y chicos que estudian turismo y el desafío que les significa a ellos estar estudiando y a la vez imaginándose su perfil profesional. Y bueno, ahí en ese intercambio de tanto lo que les llamamos cartografías sociales y relevamientos arqueológicos, como este entrenamiento. Yo tengo recuerdos muy lindos con Rita Reynoso caminando por las cercanías al Betamo, con Anabela, con María del Rosario Luján, con Lucía Toledo, que está siempre atenta a cada una de las necesidades que tenemos como visitante o como externos a Tama. Entonces, digo, esos son también valores, la predisposición que las y los pobladores de los Llanos, y específicamente con quienes nos hemos encontrado, tienen para abrirse y para recibir a las y los visitantes. Me parece de que hay algo muy importante, muy valioso ahí, y que es un punto de distinción. También lo noté en el caso del ejemplo que Ezequiel contaba de los Colorados, donde ya se han organizado como una asociación de guías y tienen como toda una definición respecto de cómo es su trabajo. Así que eso también orienta, me parece, los pasos que vienen para el Parque Arqueológico Longasta. Bueno, sí, contesto alguna de las que veo ahí yo. Después seguí Seba, así nos turnamos también para hablar un poco. Así nos escuchamos. A ver, que me están preguntando por acá. ¿Qué significado tiene el arte rupestre que dejaban plasmado? Bueno, es bien difícil de contestar esa pregunta. Es muy larga, pero para hacerlo corto, a ver, acceder al significado no solo del arte rupestre, sino de todas los materiales que encontramos del pasado, es muy complicado porque primero estamos trabajando con ciertas ideas del mundo, ciertas concepciones de cosmologías que son bien diferentes a las que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, si bien nos podemos aproximar, ¿sí?, al significado, nunca podríamos llegar a decir con una seguridad del 100% qué son o qué significan esas cosas. No obstante esto, que pasa con el arte rupestre, con la cerámica, con los instrumentos de roca, lo que sí se puede hacer es conocer un poco más el contexto de significado que hay, ¿sí? Entonces, antes que tratar de conocer el significado per se de una imagen, tratar de conocer el contexto en donde se produjo, qué significa en relación a
otros materiales que encontramos, si tiene relación con otros lugares del país. Nosotros lo que vemos es que en La Rioja, que en los llanos, ¿sí? Un lugar que durante muchos años ha sido olvidado por el conocimiento científico y donde no se han hecho investigaciones sistemáticas, es un lugar muy rico que tiene conexiones con diferentes provincias linderas, conexiones con Catamarca, conexiones con Córdoba, con San Luis. Entonces estamos investigando un poco esas conexiones, esos vínculos, viendo cómo cambian o se mantienen los motivos rupestres. Y otra cosa también muy importante es pensar un poco al arte rupestre como si fuera una estructura, es decir, como si eso estuviera marcando lugares importantes para la gente del pasado. Entonces, la manera que tenía la gente del pasado para dejar su identidad en el paisaje, ¿sí? Y para construir un paisaje social, era grabar sus cosas, pintar sus cosas en determinados lugares y en otros no. Entonces, quizás no podemos acceder a qué significa, por ejemplo, la imagen que estamos viendo, pero sí podemos saber que, por ejemplo, se hacían grabados en diferentes lugares, a veces en rocas a cielo abierto, a veces en cuevas, a veces en lugares más altos, a veces en lugares más cerca de ríos. Entonces, todo eso nos permite tener una visión un poco más amplia de la forma que funcionaba y que pensaba el mundo la gente de ese momento. De todos modos, el significado del arte rupestre es algo que nosotros como arqueólogos nos encantaría tener ya para decirles, pero en unos años más seguramente vamos a tener un poco más de avances al respecto, y esos avances, a medida que los vamos haciendo, se los vamos a ir compartiendo. Por algo existe el repositorio digital, todo lo que escribamos, todo lo que publiquemos relacionado con los llanos riojanos, van a estar ahí para que ustedes puedan acceder para leer, y nosotros, ahora no porque está el COVID, pero cuando podamos volver, vamos bastante seguido para los llanos, y vamos a estar ahí para que nos pregunten, para que hablemos en directo y para que les contemos. Seba, ¿querés contestar otra? Bueno, sí, yo quiero hacer hincapié en una pregunta que me da la oportunidad de realizar un reconocimiento del que también me olvidé al comienzo. Y capaz que tampoco ponerme a mencionar a muchos vecinos y vecinas con quienes tenemos ya un entrañable afecto y cariño de muchos años, de distintas cosas, y una de ellas muy especialmente de recorrer el campo. Y me refiero a una pregunta que incide sobre la colección arqueológica, que es el sentido principal que tiene el Parque Arqueológico como institución destinada al cuidado y a la conservación del patrimonio. Se trata de un conjunto arqueológico reunido a lo largo de varios años por el padre Luis Pradella. Esa colección arqueológica, la pregunta es tipo, ¿cuánto tiempo tardaría investigarla o cómo se seleccionaron sus objetos? Yo creo que es una colección que puede ser estudiada a lo largo de muchos años y que pueden realizarse y obtenerse diferentes preguntas y respuestas en la misma medida en que los marcos teóricos, en que los métodos de análisis de la arqueología, pero también las inquietudes de las diferentes épocas y de los diferentes sectores sociales van permitiendo toda una dinámica de trabajo y de inquietudes, en último término. Como insumo para la investigación científica, hay allí valores muy, muy importantes que se van a poder aprovechar en este tiempo, en el corto plazo, en el mediano plazo, pero también las sucesivas generaciones, ¿verdad? En la medida en que seamos capaces de asegurar su cuidado y de asegurar un sitio, un lugar, una institución destinada específicamente para este fin. Pero quiero aprovechar la ocasión para reconocer la labor del padre Luis desde otro lugar, no solo desde el lugar de quien se dio toda esta colección de objetos, sino
podríamos decir prácticamente desde el lugar del vaqueano, del conocedor muy profundo del territorio y con quien tuvimos la suerte a lo largo de varios años, yo diría quizás de más de 10 años, recorrer la zona y un montón de pistas y un montón de claves que hoy nos van permitiendo cada día un poco más entender las dinámicas antiguas de ese territorio se deben al trabajo y al conocimiento que en muchos años, en sus muchos años, primero en Malanzán y luego en Tama, pudo el padre Luis recoger sobre la zona. La colección arqueológica que se conserva en Tama será seguramente el principal legado acerca de los pueblos originarios del período prehispánico. Y también subrayo en este punto la importancia en términos de legado y de cuidado del patrimonio que tenemos alrededor de lo que es el fondo documental de papeles de la colonia, de papeles coloniales muy variados en sus contenidos, y también del siglo XIX, que corresponden a investigaciones del mismo modo sostenidas por muchos años por Roxana Boixadós y Judith Farberman. Estas investigaciones están un poco diseminadas en diversas publicaciones científicas. Intentaremos integrarlas a todas ellas en este repositorio digital del que les hablamos, y también en un libro que un poco reúne y sintetiza todos esos años de labor, en un libro de muy próxima aparición. Así que yo creo que, bueno, que diferentes esfuerzos producidos desde diferentes lugares y saberes confluyen hoy junto con voluntades y con expectativas y con buenas intenciones en crear un ámbito, un espacio institucional de cuidado del patrimonio y de su transmisión hacia el futuro. Gabriela o S, ¿tienen ganas de contestar alguna otra? Acá Micaela dice si la sanción de la ley 25.743 favoreció que pobladores locales declararan los bienes arqueológicos. Para los que no saben, la ley 25.743, que se decreta en 2003, lo que hace es declarar, ¿sí?, con la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. Te doy una opinión personal. A mí me parece que, si bien todas las leyes suman, por supuesto, para el cuidado, y suman sobre todo porque el Estado se hace presente, no tanto como Estado que salvaguarda los recursos culturales que tenemos, sino como reconociendo que existen esos recursos, la gente de Tama siempre estuvo muy comprometida y compenetrada con el cuidado de su entorno. Por ahí preguntaron algo de los bosques nativos también, y con el cuidado del patrimonio arqueológico. Y a mí me parece que muchas veces no es necesario esas leyes. Y la gente en Tama siempre estuvo muy bien predispuesta, siempre, gracias al trabajo del padre Luis, como dijo muy bien Sebastián, han tenido una concientización y un saber que hacía que todas las cosas que encontraran se comunicaran con los profesionales para presentarlas, para brindarlas, para trabajar en conjunto. De todos modos, muchas veces ocurre que hay ciertas leyes que se declaran y que quizás la gente no conoce porque son privativas, ¿sí? No salen en todos los medios de comunicación porque no son leyes que impliquen algo que al público en general, ¿sí?, le interese particularmente. Por supuesto que nosotros festejamos todas aquellas leyes provinciales o nacionales de cuidado del patrimonio, pero me parece que la gente de estos lugares que está muy conectada con la tierra, muy conectada con los antepasados, muy conectada con su historia, no necesita
de esas leyes. Esas leyes lo que hacen es venir a dar un marco de algo que ya ocurre y que el Estado diga, bueno, yo estoy reconociendo que hay cosas que antes no hacía y que tengo que hacer y que tengo que cuidar. Y lo que preguntaban ahí respecto a la flora y la fauna, ahora Sebastián capaz lo desarrolla un poco más, pero nosotros dentro de nuestro equipo interdisciplinario tenemos gente que trabaja con los bosques nativos, que trabaja con el cuidado de la flora y la fauna, y la idea es que el Parque Arqueológico Longasta no sea solamente arqueológico y que el cuidado sea el cuidado de los bienes faunísticos y de los bienes animales también que puede haber, y el reconocimiento, saber qué hay, saber con qué se cuenta, cuáles son los animales, cuáles son las aves que hay en los llanos, cuáles son las plantas que hay, para qué sirven, qué curan, y todo eso se da a partir de profesionales que tenemos, pero sobre todo a partir del trabajo de la gente. Seba. Bueno, hay otra pregunta con la que más o menos podemos silvanar alguna idea que refiere a fuentes de financiamiento, a marcos institucionales en referencia al municipio o la universidad. Yo quiero decir, bueno, un poco subrayando también la idea que plantea Ezequiel, desde ya que la legislación nacional de protección de este tipo de bienes es una legislación marco, establece determinados marcos que luego cada provincia en la estructura federal del Estado, bueno, se encarga de ajustar o de adecuar a sus condiciones locales. Esto que lógicamente comprendemos que en un territorio con la extensión y con la complejidad, muchas veces desde el Estado central, las diferentes situaciones locales quedan totalmente fuera de alcance, pero esa misma situación también se replica a nivel de los estados provinciales. Las provincias también son territorialmente muy grandes y las realidades de las diversas comunidades o zonas también. De manera tal que fuera o que además de la herramienta o del aporte que acercan y que brindan los marcos normativos, los objetivos que tienen que ver o la eficacia del objetivo de asegurar la protección, el cuidado de los bienes y su uso público sostenible a lo largo del tiempo, tiene un poco que ver con otra idea sobre la que también iba Ezequiel, que es esta idea de patrimonio cultural, qué cosas resultan abarcadas y de acuerdo a cuáles miradas o posiciones sociales, geográficas y demás. Entonces, determinadas apreciaciones pueden poner el acento en el valor de estos bienes o pueden dejarlo por completo al margen. Aquí tenemos, por ejemplo, como fondo de pantalla una imagen de arte rupestre de una zona allí no muy lejos de Anzulón, y podríamos nombrar múltiples paisajes rupestres llanistos, afectados a lo largo del siglo XX, por ejemplo, por la actividad canterista, por el canterismo de roca de granito para roca de aplicación. Seguramente si orientáramos o si los llanos orientaran todo su perfil productivo hacia este tipo de actividad, y seguramente significaría, entre comillas, el sacrificio de los paisajes rupestres. Determinados perfiles productivos resultan en ese sentido más o menos compatibles o consistentes con el cuidado de estos bienes. Lamentablemente, muchas formas productivas y formas económicas tienen un perfil extractivista y solo pueden desarrollarse a cambio de otra cosa que se sacrifica. Y en un sentido global, podemos decir así, de la salud del ambiente, del paisaje y también el de sus pobladores. Nos encontramos en cada rinconcito de los llanos con historias de vida, de personas, de hombres, particularmente con su salud y con su cuerpo, entre comillas, y literalmente quebrantado por la dureza del trabajo en las canteras.
Y uno, cuando se orientan estos perfiles productivos, podemos preguntarnos, ¿quiénes resultan beneficiados? ¿Dónde se acumulan esos beneficios económicos? ¿Y cuáles son las consecuencias que pagan los paisajes, que pagan las comunidades, sus mujeres y sus hombres, frente a determinadas alternativas productivas? Si ustedes se dan cuenta en la piedra grabada que aparece ahí en el fondo de pantalla, hay como dos planos, es una piedra fragmentada, la mitad que está proyectada hacia adelante encaja como si fueran piezas de un rompecabezas en la que está más al fondo, y las dos tienen pinturas que en un momento dado, grabados, perdón, formaban una unidad, luego fue fragmentada en un ciclo, en un tiempo de canterismo. Muchas veces para las regiones se piensa, ¿no?, en cuáles modelos productivos han de articularlas con los centros de consumo, y muchas veces los llanos fueron vistos por las grandes ciudades que se encuentran en sus periferias como centros como lugares de aprovisionamiento de determinados bienes primarios. El ejemplo que acabo de dar incide sobre las rocas de aplicación, pero otro tanto podríamos decir por las riquezas forestales, en términos de maderas. Y todos los días, día tras día, se puede ver en cualquiera de sus zonas camiones, ¿verdad?, que se llevan los mejores recursos forestales hacia centros de consumo que, bueno, vienen las épocas de frío como ahora y requieren, por ejemplo, leña. Y ya sean de Jáchal o de Chilecito o de La Rioja o del lado de Córdoba, van mermando y van sacrificando sus montes, su biodiversidad, y cuáles son las consecuencias en el paisaje, pero también en las comunidades, ¿no? Muchas veces hay como cantos de sirena de que estas actividades dan trabajo, a cuál costo, y de alguna manera cuando pensamos en los perfiles que tienen que ver con el turismo cultural, con las bellezas paisajísticas, con los bienes que conectan a las riquezas históricas, se intenta también pensar en alternativas que no signifiquen tener que sacrificar nada para hacer sostenible en el tiempo a una región. Vos, Gaby, ¿tenés alguna? ¿Has visto en el chat? Uy, cuánto que hay en el chat. Bueno, creo también que debemos estar llegando a la hora, Iván, que teníamos pautada. Te pregunto en este punto también si ya debemos ir cerrando o si tenemos tiempo. ¿Cómo se organiza esto? Sí, creo que ya todas las preguntas han sido, que he estado visualizando, también han sido respondidas, y creo que ha sido las dos conferencias, a pesar, bueno, de la primera que tuvimos un problema técnico, creo que hoy se ha dejado plasmado realmente y se ha podido evidenciar los chicos que tenemos en los llanos riojanos y la forma en cómo lo podemos explotar. Así que hacían una pregunta recién referida a la grabación. La grabación va a ser enviada a los mails que han sido proporcionados por cada uno de los criptos, y así también, bueno, se va a dar su difusión a través del canal de YouTube y, bueno, las diferentes redes que disponemos desde la universidad, como así también disponen ustedes del parque. No sé si hay otra pregunta, y si no, ya vamos sellando este ciclo. Bueno, para reiterar el agradecimiento, recordarles que se ha creado, gracias a la cortesía de la universidad, un aula virtual donde se van a alojar los diferentes contenidos de este ciclo de reuniones, y que prontito también esperamos contar desde el Parque Arqueológico con un repositorio donde diferentes tipos de materiales puedan ser consultados y accesibles en ese esquema. A mí me gustaría
dejar como una idea que en verdad ha sido mucho el trabajo, pero creo que es muchísimo más lo que viene para adelante y lo más importante. Creo que hay ausencias, que podemos hablar de multivocalidad, pero si no están las voces de los distintos sectores, si las personas que se identifican como pueblo originario, miembros de pueblos originarios, no se acercan, se hace difícil. Nosotros estamos dispuestos, abiertos y queremos que este sea un espacio plurivocal y desde ese lugar dar cabida, lugar y que esta experiencia pueda en verdad representarnos a todas y todos en nuestros diferentes modos de identificarnos. Así que, bueno, pienso que esta puede ser una oportunidad de una invitación amplia y, bueno, y encantadísimo de poder aprender, entender desde los saberes populares, desde el conocimiento de las cosmovisiones. Cuando trabajamos con docentes pensábamos en la recuperación de leyendas, en la reinterpretación de las imágenes rupestres, en cómo traer e integrar todo ese conocimiento. Así que, bueno, de mi parte tengo muchas expectativas de poder estar en los llanos riojanos, pero también de poder generar esos nuevos encuentros. Así que, bueno, lo dejo ahí como una intención. Bueno, creo que estaríamos entonces. Muchas gracias a todos por participar. Será